Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo en línea. Recuerda que puedes participar en esta predicación, eres parte de la familia. También un saludo muy especial y un abrazo a todos los de Richardson, todos los de Town East, todos los de Rockwell y todos los de nuestra iglesia hermana Amor Viviente en México. ¿Cómo ven? Si les damos un fuerte aplauso a todos. Hoy es un buen día porque nos une el Espíritu de Dios. Algunos estamos en la iglesia, algunos estamos en otras ciudades, otros países, pero nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de esta iglesia y estamos muy emocionados. Quiero empezar hoy con una pregunta, ¿ok? Y si tú lo has hecho, mira, con toda confianza, levanta tu mano porque queremos celebrar esto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han corrido y terminado un maratón? Algunos de ustedes levantaron la mano. Eso, presume y que nos dé envidia de la buena a todos nosotros que no lo hemos podido hacer. ¿Cuántos de ustedes han soñado en hacer un maratón algún día, verdad? Algunos han caminado el maratón. Fíjate que yo cada año quiero hacer un maratón. Yo quiero correr un maratón, pero siempre hay diferentes obstáculos que me lo impiden. Alguna vez ese obstáculo se llama tacos de trompo, ¿ok? Es un gran obstáculo, no me permite hacer ejercicio. A veces de repente son unos chilaquiles de mole con un huevo estrellado. O algunas veces simplemente es un elote en la boca. Son las cosas que me impiden hacer un maratón, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes nada más les di hambre ahorita, verdad? ¿Sí? Los que nos están viendo en línea en casa, te da hambre y vas a la cocina. Ay, nosotros estamos en la iglesia, ni modo, nos tenemos que aguantar. Pero no soy el único. A mi suegro Josué se le atraviesa el pan dulce. Y a mi cuñado, que lo escuché reír, no sabía, se le atraviesan los tacos de trompo también, ¿verdad? Pero yo creo que a todos se nos atraviesan unos cuantos obstáculos. Pero ¿sabías tú que el origen del maratón fue porque los griegos tuvieron una gran guerra contra los persas? Pero los griegos ganaron la batalla, obtuvieron la victoria y querían anunciar las buenas noticias. Y escogieron un soldado griego que corrió desde la ciudad de Maratón hasta Atenas, 42 kilómetros, para llegar y darles las buenas noticias. Y la palabra que usó para dar las buenas noticias es evangelio. Porque el evangelio era decir, las buenas noticias que ya habían ganado la batalla y la victoria. Pero yo me imagino a las personas de Atenas preocupadas. Estaban ahí haciendo el quehacer y no sabían qué estaba pasando. No sabían si habían ganado o si iban a ser esclavos. Pero el corredor venía con las buenas noticias. Pero hasta que llegó y dio el evangelio, las personas ahí, los griegos en Atenas, podían celebrarlo. Hombres y mujeres, yo creo que lo mismo pasa hoy en día. Existe una sociedad, un mundo que no sabe que la victoria ya fue ganada. Ellos están preocupados, ansiosos, adictos al alcohol, a las drogas, cosas para suprimir lo que están sintiendo, ese vacío. Y no saben que Jesucristo ya venció en esa cruz, que Jesucristo ya venció sobre el infierno y la muerte y el pecado, y les quiere dar libertad, pero no lo han escuchado. No han escuchado las buenas noticias de Jesucristo, no han escuchado el evangelio. ¿Por qué? Porque no hay corredores que vayan y se esfuercen 42 kilómetros o 100 kilómetros o simplemente caminar al vecino de al lado a llevarles las buenas noticias. Déjame decirte una cosa, iglesia. Hoy hay buenas noticias. Tal vez no estás consciente de esto, pero hay buenas noticias. Que Jesucristo nos ama, que Jesucristo entregó su vida para darnos libertad.
para darnos paz y para darnos vida eterna. ¿Cuántos de ustedes agradecen las buenas noticias de Jesucristo? Amén. Ahora, hay un perfecto versículo que ejemplifica este mensaje del Evangelio. Y dice aquí en lo siguiente en Romanos 1:16. Pablo está aquí escribiéndole a los romanos y dice: pues no me avergüenzo de las buenas noticias. La palabra que usa ahí es evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio. Algunos de nosotros cristianos tratamos el evangelio como si fuera una enfermedad. Algunos de nosotros tratamos las buenas noticias como si fuera el COVID. No te lo voy a contagiar. No tienes una enfermedad. Tienes tú la solución. Tienes la medicina. Tienes las buenas noticias que les va a dar vida y vida en abundancia. Dice: no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Jesucristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Hay dos palabras que me quiero enfocar. La primera es esa palabra que dice que es el poder de Dios en acción. Esa palabra en el original es dunamis. De esa palabra sacamos la palabra dinamita. Dinamita. Y lo que está diciendo en todo el Nuevo Testamento habla solamente de dos cosas, que es dinamita pura. Puro poder. Y esas dos cosas no está diciendo que canalizan el poder. No es que dice que contienen el poder, no, es el poder. Y las dos cosas es Jesucristo mismo y el Evangelio de Jesucristo. Y lo que transforma, lo que tiene poder de salvación es Jesucristo y solamente Jesucristo. Ahora, esto es muy buenas noticias, pero por eso quise enfocarme en esa otra palabra que dice los que creen. Porque es buenas noticias, evangelio para aquellos que creen. Pero para los que no creen son muy malas noticias. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero el poder para salvar, ese poder lo tiene solamente Jesucristo. El poder para restaurar un matrimonio es solamente el evangelio de Jesucristo. Leer libros son buenos, ir a consejería son buenos. Pero eso no va a transformar un matrimonio. Solamente el poder de Jesucristo va a transformar un matrimonio. Solamente el poder del evangelio puede transformar e unir a una familia. Solamente el poder del evangelio puede alcanzar a toda una comunidad, a una ciudad y una nación. No una estrategia, no un partido político. Algunos de nosotros ponemos toda la confianza en un partido político. Ese partido político no es dinamita. Solamente el evangelio de Jesucristo es el poder para restaurarnos y salvarnos. Amén. Las iglesias, es bueno tener predicaciones. Es bueno y bonito tener un buen grupo de alabanza. Es bueno tener estrategias. Es bueno tener grupos. Pero lo que aviva una iglesia no son todos los programas o ministerios que tiene esa iglesia. Lo que aviva y transforma la iglesia es el poder que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que acabas de aplaudir, pero vamos a darle otro fuerte aplauso al Señor. Porque eso es lo que aviva esta iglesia de Lake Point. Eso es lo que aviva esta iglesia de Amor Viviente ahí en México. Queremos ser una iglesia, escúchame bien, que nuestro fundamento nunca se nos olvida, que somos una iglesia que su centro y lo más importante es el evangelio. Amén. Tenemos que estar seguros de eso. Ahora, algunos de nosotros decimos, bueno, ¿qué es el evangelio? ¿Qué son las buenas noticias? Y no hay mejor versículo que te explique las buenas noticias que este siguiente versículo. Juan 3:16. Algunos de ustedes ya lo han escuchado. Pero el problema con algunos de nosotros que lo hemos escuchado, yo siento que algunos de nosotros no lo creemos. Tú dices, pastor, me acabas de ofender. Ahorita vas a ver por qué pienso que no lo creemos a veces. Dice así:
Pues Dios amó tanto al mundo que Él dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando está hablando aquí que Dios nos amó, esas son las buenas noticias. Que Dios nos amó y que entregó. Pero tenemos que ser claros, cuando dice que entregó a su único Hijo, eso es que lo entregó como un sacrificio. Jesucristo se entregó como un Cordero Santo y fue asesinado, fue crucificado en esa cruz. Y hemos escuchado eso y a veces se nos olvida. Hemos escuchado es que Jesucristo dio su vida por ti. Y sí, dio su vida por ti, pero dio su vida en vez de ti. Y el centro del evangelio es reconocer esto, que tú y yo merecíamos la muerte. Tú y yo merecemos estar crucificados ahí por nuestro pecado, por nuestra maldad. Las consecuencias de nuestra maldad y pecado es muerte. Y el centro para entender, saborear el evangelio es entender que Jesucristo tomó nuestro lugar y Él se entregó y murió por nosotros. Amén. Tenemos que entender eso. El siguiente versículo dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Estas son las buenísimas noticias para todo aquel que en Él cree. Ahora, estamos leyendo estos versículos. ¿Se dan cuenta cuántas veces dice para los que creen? Esta salvación no es para todos, es aquellas personas que creen. Continúa el siguiente versículo, dice: no hay condenación para todo que dice el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Nótense ahí que la salvación no viene por creer en el Hijo de Dios, Jesucristo y Paul Lewis. Creer en el pastor, creer en el profeta, creer en el apóstol, creer en el Papa, creer en la Virgen, creer en Buda o Mohammed. No. Has escuchado, bueno, es que todas las religiones, todas las personas son buenas y todo nos lleva a Dios. No, absolutamente no. Eso es una mentira. Solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El que cree en Él y solamente en Él no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Amén. ¿Lo crees o no? Él es digno de alabanza. Duele, cala. El evangelio cala. ¿Por qué? Me quiero regresar a ese versículo. Esto es donde pienso que algunos de nosotros no lo creemos. Te hago esta pregunta: ¿crees realmente en este mensaje del evangelio? ¿Sí o no? Quiero escucharlo. ¿Sí o no crees en este mensaje? ¿Sí? Los de en línea no los escuché. ¿Sí? Pueden poner en el chat. Sí, sí creo. Ok. Si crees eso, seguro que tú crees que todos tus amigos, todos tus familiares, todos tus vecinos que no han creído en Él, que van a ser condenados. ¿Realmente lo crees? Bueno, es que pienso que tal vez Dios pues va a ver su vida, que tal vez eran buenos, ayudaban a los pobres. No, ¿realmente crees? Si realmente creyéramos, nuestra vida sería diferente. Te voy a decir algo que te va a calar. Yo pienso que muchos de nosotros, muchos de los que nos están viendo en línea, muchas de las personas que están en los diferentes campuses, realmente no lo crees. Te voy a dar un ejemplo. Si Dios hoy contestara todas las oraciones de Lake Point en español y todas las oraciones de amor viviente de nuestra iglesia hermana en México, si Él contestara y dijera un sí a todas nuestras oraciones de la última semana, ¿cuánta gente llegaría a los pies de Jesucristo? ¿Cuánta gente aceptaría a Jesucristo? ¿Sabes lo que pienso como pastor? Veríamos muchos carros nuevos, muchas casas grandes, muchos mejores trabajos, más dinero en el banco, más salud. Pero muy poca gente que llegó a los pies de Jesucristo. No creo que sean cientos. No creo que nuestra iglesia se levante con la pasión del evangelio cada mañana y estés orando, intercediendo por aquellas personas que no conocen el evangelio.
Dudo que cada día estés orando y esforzándote para mostrar amor y compasión. Que tu forma de vivir sea una luz de esperanza para las demás personas. Creo que a veces se nos olvida eso. Y quiero hacerte esa pregunta. Sé sincero contigo mismo. Si Dios te dice sí a tus oraciones de los últimos 7 días, ¿cuántos de tu familia, de tus amigos aceptarían al Señor? Para los que están aquí nada más les veo los ojos porque están con las máscaras. Los que están en línea no los veo. Los de Richardson no los estoy viendo. Los de México no. Pero presiento que todos estamos con los mismos ojos, como que volteando para los lados. Estamos un poquito incómodos. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. Y Dios nos ha encargado que seamos embajadores de Cristo. Dios nos ha dado el mejor tesoro, las buenas noticias, y tenemos que asumir esa responsabilidad. Lo acabamos de escuchar. ¿Quién es la persona ahorita más cercana a ti, pero más lejos de Dios en tu vida? ¿Quién es la persona más cercana, pero está lejos de Dios, que cada día deberías de empezar a orar, a interceder por él o por ella? Mostrar gracia, mostrar amor. Si te acercas con un vecino, con un familiar y le dices, oye, pues te quiero invitar a la iglesia, te quiero hablar del amor de Cristo, y se quedan sorprendidos, ¿eres cristiano? Muy mala señal, porque entonces no has vivido muy bien tu vida. Cuando llegas a una persona para testificarle, la reacción debería decir, vaya, te estuve esperando desde hace tiempo, sé que eres cristiano, pero no sé si te caía mal y querías que me fuera al infierno, pero gracias por venir. Eso le pasó a un pastor que conocía a una persona por muchos años, y un día se atrevió, empezó a hablar de Cristo y le presentó el evangelio, que Jesucristo había muerto por ella, le quería dar salvación, pero la consecuencia, que iba a estar una eternidad separado de Dios en el infierno si no lo aceptara. Y la mujer le respondió, le dijo, pastor, ¿tú crees eso? ¿Realmente crees eso? Y dice, claro que lo creo. Entonces, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Por qué no te veo más urgente, con un sentido de urgencia en tu vida? ¿Por qué no te veo orando constantemente por las personas? Y el pastor se quedó, no sabía qué decir, apenado. Y yo creo que si tuviéramos esa conversación y fuéramos honestos, nos pasaría lo mismo que ese pastor. Eso me recuerda una historia. Le hicieron una pregunta a Spurgeon. Spurgeon fue un predicador muy famoso en el siglo pasado, que dice así: una vez le preguntaron a Spurgeon, un estudiante le preguntó a Spurgeon si aquellos que nunca habían escuchado de Jesús podrían ser salvos. Y Spurgeon les contesta, una pregunta perturbante en verdad, pero aún más perturbante es si nosotros, que conocíamos el evangelio y no hacíamos nada por llevarlos a los perdidos, éramos realmente salvos. Y quiero que medites en lo que estaba diciendo Spurgeon. ¿Cómo nos podemos atrever a haber recibido el evangelio y no lo llevamos? Que nuestra vida no refleje, que nuestro matrimonio no refleje, el cómo nos tratemos. Dice la palabra de Dios, de cómo nos amamos, nos van a identificar cómo nos amamos unos a otros. Pero en nuestras familias, en nuestro trabajo, no hay amor. Ahora, yo sé, algunas veces hay obstáculos que nos impiden correr el maratón, y hay obstáculos que a veces están en nuestra vida que nos impiden llevar el evangelio a otras personas. Pero yo creo que si reconoces esas dos verdades, van a quitar este obstáculo en tu vida. La primera verdad es que la salvación proviene solamente de Dios. Solamente Dios puede salvar. Y la segunda verdad es que la salvación viene por escuchar el evangelio. Al reconocer estas dos verdades, debería de liberarte, darte paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque puedes descansar y quitarte la carga, porque la salvación no depende de lo elocuente que seas. La salvación no depende de tu poder o de tu habilidad. Solamente Dios salva. Pero también esto te da libertad de reconocer que como el evangelio llega por aquellos que lo hablan,
el mensaje les llega por aquellos que lo hablan, es que Dios te escogió a ti. Tú eres el plan A. No hay un plan B. Tú eres. Si la iglesia de Cristo deja de llevar las buenas noticias, entonces la luz se acaba de esconder. La luz se acaba de poner abajo de un mueble para que no brillara en medio de la oscuridad y de este mundo. Tú eres el plan A. Ahora, si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tal vez no te dices cuenta, pero al decir sí a Jesucristo, creer en Él, entonces recibiste un llamado. Recibiste el llamado de hacer discípulos. Y algunos de los que estamos aquí o me están escuchando, tú has aceptado a Jesucristo, pero no sabías que venía con un llamado. Ahora lo sabes. Sin excepción. Todos parejos. Si eres un seguidor de Cristo, se te ha dado un llamado de hacer discípulos, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de compartir tu fe, de ser una luz, de ser un embajador de Cristo en tu comunidad, donde quiera que tú estás. Si tal vez tú estás en un trabajo, estaba platicando con un militar, con un policía, y les decía, tú estás ahí para ser una luz en medio de esa oscuridad. Si eres un maestro, si eres una maestra, Dios te ha puesto ahí para que seas una luz. Y algunos hoy con esta predicación van a decir, ¿sabes qué? Yo asumo mi responsabilidad. Pero la otra barrera que tenemos es que pensamos que la responsabilidad de llevar las buenas noticias es solamente los pastores o los que son educados, los que fueron al instituto bíblico, a un apóstol, o empezamos a pensar que son otras personas. Y tú dices, es que Paul, yo soy una persona ordinaria. Déjame decirte una cosa, el evangelio empieza a extenderse. Las personas que empiezan a discipular a otras personas son personas ordinarias con el evangelio en sus labios y el poder del Espíritu Santo en sus corazones. Ahí te va otra vez. Los que hacen discípulos, los que llevan las buenas noticias, son personas ordinarias como tú y como yo, que tienen en el evangelio en sus labios y la dinamita del Espíritu Santo en sus corazones. Amén. Si tú crees en Jesucristo, la dinamita está en ti. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gente ordinaria, pero con un poder extraordinario, con dinamita en las venas, ¿no? Al aceptar a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en ti. Ahora, yo sé que tal vez algunos dicen, Paul, no me convences. Mira, yo no puedo hablarle a la gente, yo soy una persona ordinaria. Déjame hablarte de las primeras personas que plantaron iglesias, las primeras personas que llevaron el evangelio a todo el mundo. Nuestra tendencia es pensar que fueron los apóstoles, que fueron Pedro, que fueron Pablo, pero no. Fueron personas ordinarias. La primera persona que murió a causa de Jesucristo, del evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo, era un joven llamado Esteban. Esteban era una persona ordinaria. No era un pastor, no era un apóstol. Era una persona ordinaria que se le había encargado un trabajo. ¿Sabes cuál era el trabajo? Servirle comida a las viudas y a los niños. Poner las mesas, los manteles, limpiar, cocinar. Una persona ordinaria. Pero él, lleno de dinamita, lleno del poder, empezó a evangelizar, empezó a hablar y dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Y lo que pasó es que las personas religiosas se enojaron con él y lo apedrearon. Y donde lo empiezan a matar, Esteban hace una oración. Dice, Señor Jesucristo, no tomes en cuenta sus pecados. Hemos hablado del poder de aquellos que creen de orar por los demás. El poder de esa oración cambió la historia. Porque ahí estaba otro hombre que en ese tiempo se llamaba Saulo. Saulo era parte de este grupo que estaba asesinando a Esteban.
Y gracias a la oración de un hombre justo, un hombre que tenía el poder del evangelio, no le tomes en cuenta su pecado. Dios honró la oración de Esteban. Y ese hombre Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Ahora, hablando de personas ordinarias, quiero darte esta historia. En Hechos 8:1 dice lo siguiente: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó, ¿qué dice? Una gran ola de persecución, una gran ola de tribulación, de problemas que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Cuando habla de iglesia, habla del grupo de creyentes, o sea, los cristianos, los que creían en Jesucristo, estaban siendo perseguidos por su fe. Entonces dice que se vino esa gran ola, se extendió por toda la iglesia en Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Versículo 2: con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y nótense aquí el versículo 4. En medio de tribulación, en medio de dificultad, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo los creyentes? ¿Qué hicieron las personas que llevaban el poder del evangelio? ¿Se escondieron? Dijeron, no, es que hay una pandemia. No, ahorita no hay que evangelizar. No, es que ahorita hay una crisis económica. No, vamos a hacer. ¿Qué pasó? Versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias, predicaban el evangelio acerca de Jesús a donde quiera que ellos iban. Dios usó la tribulación para expandir el reino. Tal vez tú estás pasando por dificultad, tu país, tu ciudad está pasando por dificultad, pero este es el momento para llevar más el evangelio a las demás personas. Nótense así ahí que los apóstoles se quedaron ahí. Fueron personas ordinarias que plantaron las primeras iglesias, los primeros grupos. Pablo llegó a Roma y lo recibieron creyentes en Roma. Pensamos a veces que Pablo fue el que llevó el evangelio a Roma. No, ya había personas ahí, personas que en medio de la tribulación tuvieron que salir. Pero te quiero mostrar otro versículo. Esto es Pablo escribiéndoles, y nada más vean el poder del evangelio, el poder de personas ordinarias. Empezó ahí con Esteban y continúa en 2 de Timoteo 2:2. Es aquí Pablo hablándole a Timoteo. Dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Y ¿qué es lo que le dice? Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitados. ¿Para qué? Para transmitirlo a otras personas. Son 4 generaciones de llevar el evangelio. Pablo a Timoteo, Timoteo a otras personas, y esas personas a otras personas. Te quiero mostrar el poder de discipular. Discipular es compartir tu fe, es caminar con la persona en el proceso. Y fíjate este poder que vemos aquí. Está Timoteo, que se lo va a llevar a otras personas. Pero ¿quién le enseñó a Timoteo? ¿Quién discipuló a Timoteo? ¿Alguien me puede decir? Pablo, exactamente, Pablo. Ahora, ¿quién fue el que discipuló a Pablo y le enseñó la palabra de Dios y el evangelio a Pablo? ¿Alguien? Ananías. Ananías fue el que le enseñó. ¿Quién discipuló a Ananías? Pedro. Pedro discipuló a Ananías. ¿Y quién invirtió y dio su vida para Pedro? Jesús. Jesús entregó su vida. Pero hombres y mujeres, no hay persona más ordinaria que Pedro. Pedro gruñón, Pedro que niega a Jesús. Pero vean aquí, todo empieza ¿con qué? ¿El que canaliza el poder? No, con la dinamita pura, con el poder de Dios en Jesucristo. Pero se lleva ese evangelio a Pedro, a Ananías, Pablo, Timoteo. Y así tú y yo hemos recibido las buenas noticias. Pero eso fue el comienzo. Ahora,
quiero nada más animarte. Algunos de los que están aquí están escuchando esto y dicen, ¿sabes qué? Yo he escuchado este mensaje y siento que hay dos diferentes personas aquí, dos audiencias, dos personas que nos están viendo en línea. Hay aquellas personas que ya han creído y aquellas personas que no han creído. Tal vez es la primera vez que vienes a la iglesia. Tal vez tienes poco de venir y no has hecho esa decisión. Ahora, yo no te estoy diciendo que si debes de pertenecer a la iglesia o si hacer esto o lo otro, es creer en Jesucristo. Para los que no han creído, ahorita te voy a decir exactamente qué es lo que puedes hacer para que hoy sean buenas noticias para ti. Hoy no vamos a terminar dejándote las malas noticias, que si no has creído vas a ser condenado al infierno por la eternidad. Es la realidad, es la verdad, pero vas a tener una oportunidad de tomar una decisión hoy. Pero antes de eso, quiero enfocarme a aquellas personas que ya han creído. Yo creo que lo que va a pasar es que algunos de nosotros vamos a decir, ahora realmente voy a creerle al Evangelio y mi vida va a ser un reflejo de eso. Y si sí, creo que va a pasar esto. Se llama la oración del Evangelio. Y yo creo que nuestra oración va a ser algo muy parecido a esto. Los que han creído en Jesucristo pueden decir eso. Porque estoy en Jesucristo, no puedo hacer nada más para que me ames menos. Y no puedo hacer nada para que me ames más. Tú eres todo lo que necesito para tener gozo eterno. Así como has sido conmigo, así seré con los demás. Cuando yo ore, lo haré de acuerdo a la compasión que has mostrado en la cruz y el poder, la dinamita que has demostrado a través de la resurrección. Yo creo que nuestra vida va a cambiar, hombres y mujeres, si ya has puesto tu confianza. Hoy vas a reconocer que tienes un llamado en tu vida. Pero si tú hoy no has creído, tal vez tú escuchas esto de paz eterna, de gozo eterno, tranquilidad. Tú anhelas vida eterna, no quieres estar condenado. Tú sabes tu maldad, tú sabes lo que has hecho en secreto, tú sabes tu pecado. Y tú estás diciendo, ¿sabes qué? Hoy yo quiero creer. ¿Qué puedo hacer, Paul? Pues lo que te contestaría sería lo mismo que Pedro le contestó a un grupo de personas. Pedro le estaba hablando del Evangelio a un grupo grande de personas. Y vemos esta historia en Hechos 2:37, dice así: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y yo estoy seguro que hay personas ahorita en México, o nos están viendo en línea, o están en Richardson, yo no sé dónde, pero estas palabras te traspasaron el corazón. Y le dijeron a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer entonces? Y Pedro le contestó: cada uno de ustedes arrepiéntense de sus pecados y vuélvanse a Dios. Esa palabra de volverse a Dios es creer en Dios. Y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo y recibirán el regalo de vida eterna. Entonces tú me preguntas: Paul, ¿qué debo de hacer? Ahorita mismo en esta oración, no te estoy diciendo que vengas a la iglesia, no te estoy diciendo que des dinero a los pobres, te estoy diciendo es una decisión tuya de empezar una relación con Jesucristo, no una religión. Arrepiéntete de tu maldad y confía en Él. Y cuando eso pase, Él te va a dar el regalo de salvación. Donde quiera que estés, en cualquier campus o en línea, ahorita nada más inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y si tú eres esa persona, di estas palabras de todo corazón: Señor Jesucristo, perdóname por mi maldad. Perdóname por mi pecado. Perdóname porque por toda mi vida he tratado de hacer las cosas como yo quiero y no te he seguido. Yo te doy gracias porque no nada más entregaste tu vida, sino tomaste mi lugar en esa cruz. Gracias, Señor, porque entregaste tu vida y yo hoy acepto el regalo de salvación. Dame vida eterna.
y que hoy pueda nacer de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.